Muy buenas tardes. Antes de comenzar, me gustaría agradecer su presencia a los estudiantes de Derecho que han tenido a bien acompañarnos hoy aquí. Señora consejera, como ya le adelantamos en la Comisión de Presupuestos y Hacienda, el Grupo Parlamentario Podemos vamos a enmendar a la totalidad este proyecto de ley. Y lo hacemos tras un análisis y estudio pormenorizado de estos presupuestos generales para la comunidad autónoma en el año 17. Cierto es que ustedes no nos han dejado demasiado tiempo para examinarlos. Concretamente, hemos tenido un 75% menos de tiempo de lo que dispusimos el año pasado, concretamente unos 10 días menos. Aún así, nos bastó con una primera lectura a estos presupuestos para estar todas y todos de acuerdo en que íbamos a pedir su devolución al Gobierno. Y es que solo podemos definir estos presupuestos como ineficaces, ineficientes, pero sobre todo, señora consejera, improvisados. Muchas veces nos ha calificado usted, también nos ha calificado el señor Clavijo, como utópicos, soñadores e irrealistas. Pero los únicos que están alejados de la realidad son ustedes, señora Dávila. Ustedes que siguen empeñados en apostar por las mismas orientaciones políticas y económicas de los últimos años. Aquellas que nos han traído a la actual situación socioeconómica. Aquellas que se han mostrado fracasadas. Aquellas incapaces de revertir las desigualdades sociales, las elevadas listas de paro y las más que notorias deficiencias en nuestros servicios públicos. Ponerles parche a un barco que se hunde no es solución cuando se lleva 8 años haciendo lo mismo sin ningún tipo de resultado. Este proyecto de ley que ustedes nos presentan está muy alejado del cambio de modelo productivo que necesita Canarias. Está muy lejos de construir esa sociedad más justa e igualitaria que nosotros queremos. Nos dicen que son unos presupuestos hechos para las personas, pero lo cierto es que vuelven a dejar atrás a los más vulnerables, a los pequeños y medianos empresarios, a las autónomas y a los sectores más tradicionales. Mientras congelan ustedes los sueldos a los empleados y empleadas públicas, suben las retribuciones del Gobierno y de los altos cargos en un 6,32%, cuando ya lo habían hecho el año pasado en un 12,54%. También aumentan las partidas para el personal eventual y los cargos de confianza en un 21,4%. Pensando mal, pareciera que los problemas de este pacto de los sillones que tienen ustedes lo quisieran solventar siguiendo la vía presupuestaria. No sabemos si felicitarles o echarnos a llorar, pero han convertido ustedes a este Gobierno de Canarias en el gobierno con más consejería, viceconsejería y direcciones generales en toda la historia de Canarias. Han generado ustedes una auténtica administración paralela. Un proyecto de ley que ha sido presentado maquillando los datos reales, con falta de rigor en la comunicación y en el análisis, y con marcadas intencionalidades mediáticas. No tienen ustedes reparo en convertirse en auténticos trileros políticos, intentando vendernos que estas son las mejores cuentas para nuestra tierra, mientras tanto retuercen datos para manejarlos a su antojo. Discúlpeme, señora consejera, porque esto no es faltarle al respeto, de verdad, como usted insinuó en la comisión. Esto simplemente es ser fiel a la realidad. Y como ejemplo le voy a exponer varias de las falacias que hemos podido encontrarnos en su proyecto de ley. Primera falacia. Dice usted, el presupuesto de 2017 asciende a 7.300,5 millones de euros, lo que supone un 4% más que en 2016 y el mayor crecimiento de los últimos 5 años. Vamos a ver si es verdad.
Apuntan ustedes un crecimiento de 0,95% con respecto al año anterior, concretamente 69,5 millones de euros. Pero este dato es completamente engañoso, ya que no han tenido ustedes en cuenta, oh sorpresa, el crédito extraordinario que tuvimos que aprobar el pasado septiembre por 107 millones de euros. La realidad es que el presupuesto de 2017 es inferior al de 2016. Si tenemos en cuenta solo el gasto no financiero, además, el presupuesto de 2016 con respecto al de 2015 experimentó un incremento mayor que lo ha hecho el presupuesto de 2017 con respecto al de 2016. Por lo tanto, falta usted a la verdad cuando dice que este es el presupuesto que crece más en los últimos 5 años. La segunda falacia: destinamos menos dinero a amortizar deuda, lo que nos permite destinar más dinero a servicios públicos. Pues, señora, esta es otra de sus argucias para intentar vendernos estas cuentas. Sin embargo, esconden ustedes, no sé con qué tipo de interés, que los intereses que se pagan por esta deuda han aumentado. Concretamente, han aumentado un 6%. También ocultan la realidad en que existe un incremento de la deuda pública, que ha crecido en más de 10 puntos en los últimos 10 años. Ha pasado de representar el 8% del PIB en el año 2010 a representar el 18,38% de nuestro PIB en el año 2017. Es decir, ha pasado de suponer 1.550 euros por cada canario en 2010 a casi 4.000 euros en el próximo año. ¿A qué se debe esto, señora consejera? Pues se debe a que el Gobierno ha renunciado a ejercer una política impositiva justa que permita sufragar los servicios públicos. Y al carecer de esta política impositiva, evidentemente siempre tienen ustedes que acudir al mismo lado, recurrir a la financiación externa. Tercera falacia: son los presupuestos más expansivos. Llegan a ustedes a esta conclusión pues haciendo la cuenta de la vieja. Examinan el presupuesto exclusivamente desde la perspectiva del saldo presupuestario. Pero seamos serios, evaluar el carácter expansivo o contractivo de un presupuesto es algo muchísimo más complejo que una simple resta entre saldos presupuestarios. Una visión realista solo puede ofrecerse utilizando ratios como índices de medición. Por ejemplo, el gasto total en el sector público con respecto al PIB. Y analizando estos datos, nosotros hemos podido comprobar cómo baja la ratio de gasto por habitante. El gasto para el año 2017 es 100 euros menor que para el 2010. Pasa de 3.571 euros a 3.475,98. Cuarta falacia: el incremento de los presupuestos para educación es 2,6 veces mayor para 2017 que para 2016. La realidad es, como ya señaló el señor Antona, es que ustedes no han tenido en cuenta los créditos definitivos de 2015 y de 2016, solamente han tenido en cuenta los iniciales. El crédito que se otorga a los presupuestos en 2017 a la Consejería de Educación y Universidades, si tenemos en cuenta los datos correctamente, es de 5 millones de euros menos que en 2016. Quinta falacia: durante el año 2017 el Servicio Canario de Salud contará con un incremento de algo más de 75 millones de euros. Nuevamente comparan el proyecto de 2017 con los créditos iniciales sin considerar de nuevo el crédito definitivo para este año. Porque si tomaran este dato, la diferencia se reduce a tan solo 40 millones de euros, muy lejos de la inyección de inversión que necesita nuestro sistema sanitario. Tras demostrar las inexactitudes, las incongruencias en el discurso del Gobierno, nos gustaría analizar ahora este presupuesto haciéndolo por consejería. Vamos a tener que resumir mucho porque 20 minutos evidentemente dan para bien poco. Bueno, empecemos por la Consejería de Empleo, Asuntos Sociales y Vivienda. Me hubiera gustado tener aquí a la consejera.
Reseñables son las caídas en los programas relativos a las prestaciones y otras ayudas sociales, en un 8,53%, en la prevención e intervención en el área del menor y la familia, como también la bajada en el programa de fomento en el empleo en torno al 4%. Continúan ustedes con el eslogan que ya tenían el año pasado: son los presupuestos más sociales, son unos presupuestos pensados para las personas. Y así lo repiten una y otra vez, a ver si nos convencen, como si de un mantra se tratase. Pero su discurso, señora consejera, se desmonta fácil, fácil como castillo de naipes que se viene abajo. Y es que si recurrimos a los presupuestos de otros territorios, de otras comunidades autónomas, vemos que es lo más habitual del mundo invertir 8 de cada 10 euros a gasto público. Es más, voy más allá. Usted también, en esto de echarse el pisto y el autobombo, se queda muy atrás. Hay algunos más osados que usted, como la señora Cifuentes, que ella misma dice que destina 9 de cada 10 euros a gasto social. Mire, señora consejera, Canarias no puede esperar más. La tasa de paro se sitúa en un 26%. Cuando hablamos de mayores de 55 años, se dispara al 28%. Aún peor si hablamos de las mujeres, un 29%. La tasa de paro de los menores de 25 años de nuestra tierra crece en torno al 50%. La brecha salarial entre hombres y mujeres es de las mayores de todo el Estado español. El poco empleo que se genera es precario y estacional. Y con este panorama tan desalentador, ustedes siguen actuando con incompetencia. Y para muestra, un botón. No queremos hablarle lo que ustedes han dejado de ejecutar en materia de empleo, porque la verdad es que roza la indecencia, señora Dávila. También nos preocupa el escaso avance presupuestario del Instituto Canario de la Vivienda y que el programa de atención a personas con discapacidad prácticamente no reciba impulso. Nos gustan, eso sí, los aumentos en la planificación y el apoyo a los servicios sociales, en el fomento a la inclusión social y, por supuesto, el aumento que tiene el área de dependencia. Ahora bien, aclárese ustedes, porque dice la señora Dávila en la rueda de prensa que consignan 152 millones de euros a dependencia, cuando la realidad es que consignan 119. 33 millones de euros de diferencia, casi nada, ¿no? En cuanto a la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento, caen los programas relativos al apoyo de las pymes industriales en un 40%. También caen las ayudas al capital humano investigador e innovador, en torno al 10%. A la investigación básica aplicada, que cae en un 31,60%. Y a la innovación empresarial, que baja en torno al 33,75%. La inversión en investigación, desarrollo e innovación en Canarias es de poco más de un 0,5% de nuestro PIB. Todavía estamos muy por debajo de la media del Estado, por no hablar de lo alejado que estamos de la media de inversión con la Unión Europea. Los datos lo demuestran, señora consejera. Gobiernan ustedes para los de siempre, para los grandes empresarios. Vuelven a dejar atrás a los autónomos, a los pequeños y medianos empresarios, a los emprendedores y a los innovadores. Disculpe. Ahora quiero hablar de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte. A pesar de que el número de turistas se ha incrementado en un 14% en el último año, el empleo ligado a este sector, pues evidentemente no ha crecido a la par. Dato que nos parece curioso, ¿no? Y yo creo que deberíamos sentarnos y reflexionar y sacar conclusiones de por qué está ocurriendo esto en la economía de nuestra tierra. Ustedes reducen el programa relativo a infraestructuras turísticas y gestión integral de núcleos turísticos. Lo hacen en un 3%. Nosotros, sin embargo, seguimos apostando por esa tasa turística. Una tasa turística que revierta en la renovación de las infraestructuras turísticas públicas y que también sea impulso a la creación de empleo de calidad para el sector. Valoramos
eso sí, positivamente, el incremento de en torno a un 33% para fomentar el deporte en nuestra tierra. Nos parece una medida positiva. Como positiva también nos parece el incremento en el área de cultura. Aunque invertir un 0,4% del todo el presupuesto en cultura nos parece a todas luces que queda muy lejano a las reivindicaciones que tiene Podemos y el sector, que es invertir en torno al 2% del todo el presupuesto en cultura. Es positiva esa bajada de los impuestos del IGIC a la cultura. También hay que ver a qué tipo de actividades se destinan, hay que hacer una reflexión sobre eso. Pero les voy a decir una cosa, si ustedes no emprenden esta política impositiva, no va acompañada de una apuesta real por el sector, esto lo que va a quedar es en papel mojado, señora consejera, yo se lo aseguro. En cuanto a los presupuestos de sanidad, no podemos más que mostrar nuestra decepción y nuestra perplejidad al comprobar que siguen ustedes sin apostar por la sanidad pública y que siguen apostando por la sanidad privada. Y es que por este camino vamos mal. Así no vamos a solucionar los problemas por los que atraviesa nuestro Servicio Canario de Salud. Así es imposible atajar las interminables listas de espera que tienen que sufrir los canarios y canarias. Esos 75 millones de los que ustedes nos hablaban, que se incrementaba el presupuesto para sanidad, que luego nosotros hemos demostrado que no es 75, sino solamente 40, son a todas luces insuficientes para abordar el problema. Y es que ya lo dijo el consejero, que para solventar los problemas de la sanidad canaria, él calculaba en torno a unos 200 millones de euros que hubieran hecho falta. Miren, los recortes en sanidad matan a personas. Nos los han recordado los compañeros de Intersindical Canaria. Y para que no se lleven a ustedes engaño, esto no fue nada preparado por Podemos, aunque sí que compartimos sus reivindicaciones. En cuanto a la Consejería de Educación, otra de las consejerías para nosotros más importantes, más trascendentes, pierden esos 5 millones de las que les he hablado, pero es que además vuelven a incumplir ustedes con los acuerdos llegados con la comunidad educativa, porque vuelven a incumplir con la Ley Canaria de Educación, ya que no destinan el 5% de nuestro PIB a un área tan fundamental para nuestro futuro como lo es esta. Y caso aparte, es la infrafinanciación de nuestros centros educativos y de nuestras universidades. ¿Cuántos jóvenes de nuestra tierra han tenido que abandonar sus estudios por no poder hacer frente al coste de los mismos? Pues se lo digo yo, demasiado. En cuanto a la Consejería de Obras Públicas y Transportes, nos parece curioso que el Gobierno de Canarias asuma que reduce sus niveles de inversión, mientras la inversión del Estado crece y además lo hace de manera significativa. Tal vez esto traiga algo de positivo, y es que ustedes dejen de una vez por todas de echarle la culpa de todos los males a Madrid. En cuanto a la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, ustedes no solo congelan los salarios y aumentan el gasto en asesores y personal de confianza, sino que también reducen los gastos en formación de empleados públicos en torno a un 5%, señor consejero. Mire, desde Podemos queremos una sociedad feminista, que no hembrista, para que no se confundan algunos con el discurso. Nos parecen completamente insuficientes estos presupuestos para poder luchar contra las violencias machistas y para poder avanzar, para poder caminar hacia una sociedad más igualitaria. En cuanto a las políticas de transparencia y participación, a todas luces aún están muy alejadas de las ansias, de los anhelos de la ciudadanía canaria. En cuanto a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Agua, según el Gobierno, estos presupuestos sientan las bases para la profesionalización, el desarrollo de este sector, lo que va a generar riqueza y empleo. La realidad es que nuestro sector primario no ha dejado de caer en picado
y cada vez pierde más peso en lo referente a nuestra economía. Señora presidenta, como veo que me queda poco tiempo, 4 minutos muchas gracias. Más. Ya se lo hemos dicho al consejero, al señor Narváez, que es fundamental hacer un análisis de la IEM para que no sea una carga para esas pequeñas empresas agroalimentarias y también mejorar la gestión del POSEI para que nuestros productores empiecen a cobrar en tiempo y forma que tanta falta les hace. En cuanto a política territorial, sostenibilidad y seguridad, a pesar de que es una de las consejerías que más crecen con respecto al año anterior, crece en torno a un 7%, nos parece todavía completamente insuficiente, porque es una consejería de las que tiene un presupuesto más bajo de todo el Gobierno. Lo que demuestra, evidentemente, el escaso interés que tiene este Gobierno para dotar de los medios, de los recursos suficientes, a una consejería cuya labor es realizar la planificación de los recursos naturales y las políticas medioambientales. Una Canarias sostenible, parece que para ustedes no. En cuanto a la Consejería de Hacienda, su consejería, nos parece estupendo que parece que 2017 vaya a ser el año en el que ustedes se vayan a poner las pilas, por fin, en la lucha contra el fraude fiscal y la economía sumergida. Pero, lamentablemente, solo lo parece. Incrementan el presupuesto de la agencia tributaria en 4,3 millones de euros, algo que desde Podemos hemos venido reivindicando desde el principio de la legislatura. Sin embargo, debemos advertirle de que la financiación de la agencia tributaria todavía sigue por debajo de lo que establece la propia ley. Y como no cumplen con ella, hacen una modificación en el articulado para que el Gobierno pueda renunciar a disponer de los recursos financieros necesarios para desarrollar el proyecto que se había marcado con la agencia. Y desde ya le vamos a advertir que estos presupuestos para el 2017 no son realistas, pues incorporan créditos que no se podrán ejecutar, pues a las fechas que estamos, ustedes carecen de los instrumentos necesarios para realizar esa necesaria ampliación del personal. Y tampoco podemos dejar de recordarle que de una vez por todas publique usted la lista de deudores con la Hacienda Pública Canaria por importes de más de 1 millón de euros, que sigue usted incumpliendo la ley también en este caso. No sabemos si por negligencia del Gobierno o es que quieren ustedes ocultar a alguien. Esperemos que antes de que finalice el año 17 esté publicada ese listado tal cual marca la ley. Y para finalizar este discurso, quería referirme a los señores socialistas. Y me gustaría pedirles que se levanten de su escaño y no apoyen estos presupuestos, que se levanten como hicieron ayer de la mesa, porque tampoco a ustedes les convencen, evidentemente, estos presupuestos, como tampoco nos convencen a nosotros. Sabemos que estas cuentas no son las cuentas que cambiarán Canarias, así que dejen de mirar hacia su derecha y empiecen a mirar un poquito más hacia su izquierda, que tal vez allí puedan encontrar un poquito más de complicidad. Miren, quiero acabar con una frase de George Orwell y hacer sus palabras nuestras, y es que en una época de engaño universal, decir la verdad es ser revolucionario. Desde Podemos nos comportaremos como revolucionarios para salvar a Canarias, para sacar a nuestra tierra de esta crisis en la que ustedes nos han metido. Senyora Santana, muchas gracias. Recuerdo al público